de empezar con el tema, me gustaría dar una breve explicación de lo que es la electrónica de potencia. Como sabemos, la electrónica de potencia combina la energía, la electrónica y el control. Antes de proseguir, nos informaremos un poco sobre estos conceptos. Empecemos por el control. El control se encarga del régimen permanente y de las características dinámicas de los sistemas de lazo cerrado. Después, sigue la energía. Eso tiene que ver con el equipo de potencia estática y rotativa o giratoria, para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Y, por último, la electrónica se ocupa de los dispositivos y circuitos de estado sólido requeridos en el procesamiento de señales para cumplir con los objetivos deseados. Prosiguiendo a lo que son los semiconductores de potencia, estos se pueden dividir en lo que son los diodos de potencia, resistores, transistores bipolares de juntura o de potencia o tipo AT, MOSFET de potencia, transistores bipolares de compuerta aislada o IGBT por sus siglas en inglés, y transistores estáticos SIT. Pero bueno, tomemos un tono más tranquilo para poder hablar de lo que son los diodos de potencia. Bien, ahora hablemos de los diodos de potencia. Estos se clasifican en tres tipos: los de uso general, los de alta velocidad o recuperación rápida y, por último, los diodos Schottky. Pero bueno, ahora, ¿qué diferencia un diodo de potencia de un diodo normal? Bueno, como su nombre lo dice, son capaces de soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión en estado de conducción. Pero bueno, ahora pasemos a lo que son las características y los parámetros. Ahora, hablemos de las características y parámetros. Bien, empecemos por el voltaje y la corriente. Los de uso general están disponibles hasta 5000 volts y 5000 amperes, los de alta velocidad hasta 3000 volts y 1000 amperes, y por último los diodos Schottky solo están disponibles hasta unos 40 volts y 60 amperes. Aunque la frecuencia es bastante diferente en comparación, de hasta unos kilohertz, de 1 kHz para los de uso general, 10 veces más con los de alta velocidad, 110 kHz, y 20 kHz para los de Schottky, una vez más duplicándose la frecuencia. Vemos el cambio drástico que existe entre estos. Ahora pasamos a lo que es el tiempo de conmutación. Este tiempo de conmutación se mide en microsegundos, siendo de 100 microsegundos para los de uso general, de 2 a 5 microsegundos para los de alta velocidad y de 0.23 para los diodos Schottky. Teniendo también en cuenta las resistencias en estado activo, siendo de 0.16 milis, 1 mili y 10 milis aproximadamente. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es este problema de un rectificador monofásico de media onda, de carga RL. Bien, tenemos lo que son los 120 volts de RMS en nuestra fuente de corriente alterna. Al pasar por el transformador con una relación de 5:1, este voltaje se divide entre 5, basado en los segundos que tenemos, y nos tenemos un voltaje secundario en el secundario de 24 VRMS. Ahora, vamos a buscar sacar lo que es nuestro voltaje de salida nuestro voltaje máximo, nuestro voltaje del diodo, voltaje de VRMS, corriente del diodo y corriente de RPRMS. Para el voltaje del VRMS simple, ya lo tenemos, es lo que obtenemos en nuestro voltaje secundario. Para el voltaje de pico tenemos que multiplicar raíz de 2 por VRMS, que son 24 volts, y nos da 33.9 volts. Para el voltaje de pico también tenemos que resulta que le tenemos que restar el voltaje que tenemos por el diodo. Son 33.9 menos 0.7 volts es igual a 33.2 volts. El voltaje del diodo es igual al voltaje Vout, que es el que acabamos de sacar, que es igual al voltaje máximo entre pi. 33.2 entre pi nos da 10.567 volts. Para la corriente del diodo es simple, simplemente dividimos el voltaje del diodo entre la resistencia, que es de 10 kΩ, y tenemos 1.0562 mA. Para la corriente máxima, que viene siendo el IM,
es 33.9 volts entre 10 kilo ohms y eso nos da 33.39 mA. Y por último tenemos lo que es IRMS, que es igual a la corriente máxima sobre 2, 33.39 mA sobre 2, y eso es igual a 1.695 mA. Y ahora pasemos al siguiente ejemplo. Bien, ahora para el rectificador monofásico de onda completa, lo que tenemos aquí son 120 volts, en este diagrama son 120 volts de VPK, que es voltaje de pico, y hacemos lo mismo que en el problema anterior, para que con un rango de 10 a 1, diferencia de vueltas, tenemos 12 volts de pico. Bien, para el voltaje de corriente del diodo, multiplicamos los 0.636 por el voltaje de pico. Para sacar el voltaje de pico específico para los diodos, tenemos que restarle 1.4 volts, que es un voltaje de los dos diodos de silicio, y tenemos 6.7416 volts. Para BRMS es más simple, simplemente dividimos los 12 volts entre la raíz de 2 y nos da 8.48 volts en BRMS. Para la corriente para la corriente de ambos simplemente dividimos los voltajes obtenidos tanto de BCD como de ICD entre los 700 ohms que tenemos en nuestra resistencia para un resultado con 9.63808 mA para la corriente del diodo, la corriente de corriente directa, y para IRMS serían 12.1217 mA. Bien, ahora para nuestro tercer problema vamos a ver lo que es un rectificador trifásico de media onda. En este caso tenemos 120 volts, tenemos una fuente de tipo estrella alimentando nuestros diodos y nuestra resistencia de 2 ohms. Bien, tenemos 120 volts, este es nuestro BS y vamos a sacar primero nuestro voltaje máximo para poder para poder calcular los demás problemas. Nuestro voltaje máximo es igual a BS por raíz de 2, que es 120 volts por raíz de 2 igual a 169.7 voltaje máximo por Vm. Para BCD es 3 por raíz de 3 multiplicado por Vm, todo eso dividido entre 2pi, diferente de la fórmula del rectificador completo por una sola número. Ahora, este resultado nos da de 140.34 volts en BCD, y para BRMS es 0.841 por el voltaje máximo o Vm, y eso nos da el equivalente a 142.71 por 71.77 volts. Para las corrientes dividimos los voltajes de CD y de RMS respectivamente entre la resistencia de 1 kilo y obtenemos 140.34 mA de IDC y 142.7177 mA de IRMS. Bien, y por último tenemos lo que es el rectificador trifásico de onda completa. De nuevo utilizamos una fuente de estrella de 120 volts de RMS. Y para BM calculamos de la misma forma que el problema anterior. 120 por raíz de 2 es igual a 169.7 volts de M. Para BCD, como les mencioné, en este caso hay una pequeña diferencia. Es Vm por 3 raíz de 3 sobre pi en lugar de 2pi. Y eso nos da 280.6815 BCD. BRMS es 1.6554 por Vm, que en este caso es 280.9214 de BRMS. Algo que podemos notar es que ambos voltajes se duplicaron del problema anterior por ser de onda completa. Esa es la diferencia más grande entre estos, pero la corriente va a cambiar debido a que la resistencia es diferente. Es de 280, la de IRMS es 280 entre 560 y nos da 501.6454 mA de IRMS. Y para ICD tenemos el voltaje ICD entre 560 ohms y eso nos da 501.2169 mA. Y eso
Serían todos los problemas. Bien, hablemos de las aplicaciones industriales. Algunas de las aplicaciones variables para los rectificadores son la variable velocidad de drives de corriente directa, como cargadores de baterías, como fuentes de voltaje, voltaje de corriente directa para ferrocarril, como fuentes de aplicaciones específicas como electroplating, electrowinning o electroextracción, además de que también pueden servir como para el uso del control del horno de arco. O del alto horno también. Como asistentes de camión asistentes de camión de transporte, convertores de campo y de inducido de bobinadora, elevadora, soft starters, control de calor, etc. Las múltiples aplicaciones que se tienen son muy importantes, pero nosotros les vamos a hablar, bueno, yo les voy a hablar de las siguientes tres. Empecemos con la electrificación de corriente directa en sistemas eléctricos de ferrocarril. Bueno, la fuente de poder en corriente directa deriva de la energía directamente a las líneas primarias de frecuencia, sin introducir imbalances con los factores de poder y distorsiones, sin el riesgo de flujo indeseado con las líneas de contacto. El éxito de la corriente directa como fuente de poder para las líneas de ferrocarril es debido al esfuerzo único atractivo del conmutador de motor con series de excitación. Electrowinning o electroextracción, como ya se había mencionado antes, o electroextracción también es otra forma de decirle, es una técnica aplicable para remover el mercurio de soluciones de cianuro que contienen oro. El tipo de cátodo utiliza la electrotensión selectiva y es crítico para un proceso efectivo uso del material como cobre, platino, el cual tiene una capa uniforme adherente del mercurio, puede ser aplicada por separación efectiva. Esta es una de las para la aplicación de este tipo de la explicación de energía requiere del uso de los rectificadores no controlados. Y ahora pasamos al siguiente. Por último tenemos los hornos de arco. Estos aprovechan el calor irradiado por el arco eléctrico, debido a que la electricidad es un buen medio de suministrar calor en la fabricación, ya que no contamina el baño, y son utilizados para la fusión de aceros para herramientas de alta calidad, de resistencia a la temperatura o inoxidables. Para la alimentación de los motores de control de corriente directa, el funcionamiento de este control se describe de esta forma. La corriente alterna que llega se rectifica en un puente de onda completa, cuyo voltaje pulsante de corriente directa se aplica al devanado de campo y al circuito de control de armadura. Se carga el capacitor que fluye por el devanado de la armadura de baja resistencia a través del diodo de 2 y el potenciómetro para el ajuste de velocidad. Luego sigue la placa superior del capacitor. El capacitor se encarga de llegar hasta el voltaje de transición conductiva del SUS o interruptor unilateral de silicio, y en ese instante el SUS permite que se descargue parte del capacitor en la compuerta del CCR, disparando. El ángulo de disparo se determina por la resistencia del potenciómetro de ajuste de velocidad, que determina la rapidez de carga con C. El diodo de 3 suprime toda polarización inversa producto del devanado inductivo de la armadura al terminar medio ciclo. Cuando el SCR abre al fin de un semiciclo, la corriente continua circulando en el lazo de 3 y armadura, el objeto de la combinación resistencia 1, diodo 1, es proporcionar una trayectoria de descarga para el capacitor C. Recuerda que el SUS no vuelve totalmente a los 0 volts cuando se dispara. El capacitor no puede descargar toda su carga a lo largo del circuito cátodo compuerta del rectificador de silicio. Queda algo de carga en la placa superior de C, capacitor, a medida que los pulsos del suministro de corriente directa se acercan a cero. La carga en el capacitor se descarga a través de la primera resistencia del diodo 1. Así,
el capacitor pierde toda la carga residual para comenzar la siguiente de diodo, el puente de diodos. Transistores de potencia. Bien, ¿qué diferencia un transistor de potencia de uno normal? Bueno, es simple. Todo el funcionamiento, la utilización, es idéntico a los normales, con la única excepción de que las características especiales son las altas tensiones e intensidades que tienen que soportar, y por lo tanto las altas potencias a disipar. Es por eso que se les da este nombre y su capacidad es bastante diferente a las de los anteriores. Estos se pueden subdividir en tres tipos, siendo el transistor bipolar, tipo BJT, transistor unipolar o FET, también conocido como MOSFET, o el transistor IGBT. Ahora hablaremos de los transistores de tipo BJT o transistores de tipo bipolar de potencia. Bien, estos transistores bipolares se forman añadiendo una segunda región P o N a un diodo de unión PN. Con dos regiones de N y una región P se forman dos uniones conociéndose como transistor NPN, tal y como se muestra en la figura. Bien, los transistores de tipo BJT-NPN y sus características de estado permanente nos muestran que estas características resultan que una corriente de base lo bastante grande, como el dispositivo está completamente encerrado. Esto requiere que el circuito de control que proporcione una corriente de base lo bastante grande, de modo que la corriente IR es mayor que la corriente del colector. La corriente de base es mayor que la corriente del colector sobre HFE, donde HFE es la ganancia de corriente del circuito, la ganancia de corriente continua del circuito. En un transistor existen tres tipos de región de operaciones: activa, de corte y de distorsión. Para la primera región, la región de activa, el transistor actúa como un amplificador donde la ganancia del colector queda amplificada mediante la ganancia y el voltaje colector emisor disminuye con la corriente de la base de la unión. Colector a base tiene polarización inversa y la base es polarización directa. Para la región de corte, el transistor está desactivado o la corriente de base la corriente de base es lo suficientemente alta para que el voltaje colector emisor sea bajo y el transistor actúa como el interruptor. Ambas uniones tienen polarización directa. La característica de transferencia, que es una gráfica PSE, está en función de cómo se va a mostrar en la siguiente. Bien, se muestra que en la siguiente, como se mostró en la figura en el modelo, el transistor NPN bajo operación de gran señal de corriente directa. La ecuación que relaciona las corrientes viene siendo la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Pero bueno, la corriente de la base es efectivamente la corriente de entrada y la corriente del colector es la corriente de salida. La relación entre la corriente del colector y la corriente de la base se conoce como ganancia de corriente. MOSFET de potencia. Los transistores de efecto del campo por semiconductor de óxido metálico, o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Emitter, o MOSFET por sus siglas en inglés, con apreciable capacidad de conducción de corriente en estado activo y buena capacidad de tensión de bloqueo en estado pasivo y por lo tanto con un potencial de aplicaciones para la electrónica potencia, han estado disponibles desde la década de 1980. Ahora se usan tanto como los BJT y de hecho los están reemplazando en muchas aplicaciones poco a poco, en especial en aquellas en las que son importantes las velocidades de conmutación altas, ya que los MOSFET cuentan con una velocidad mayor a la de los BJT. Los MOSFET operan con base en mecanismos físicos diferentes de los de BJT, en esencial comprender bien estas diferencias para utilizar de modo eficaz tanto los BJT como los MOSFET. Continuemos. Es un dispositivo controlado por corriente que requiere de corriente muy pequeña para entrada. La velocidad de conmutación es muy alta, siendo los tiempos de conmutación de orden de nanosegundos. Si
se trata de comprender esto, es alrededor de 1000 veces más pequeño. Un microsegundo. Los MOSFET de potencia están encontrando cada vez más aplicaciones en los convertidores de alta frecuencia y de baja potencia. Los MOSFETs no tienen los problemas de los fenómenos de ruptura secundaria que tienen los BJT. Sin embargo, los MOSFET tienen problemas de descargas electrostáticas, por lo que su manejo requiere de cuidados especiales. Además, es relativamente difícil protegerlos bajo condiciones de falla por cortocircuito. Los MOSFET son de dos tipos: los MOSFET de agotamiento y los MOSFET de enriquecimiento. Un MOSFET de agotamiento de canal N se forma de un substrato de silicio tipo P, tal como se muestra con los dos silicios tipo N fuertemente dopados para una delgada capa de óxido para tener conexiones de baja resistividad. La compuerta está aislada del canal mediante una delgada capa de óxido. Las teras terminales se conocen como compuerta, drenaje y fuente. Normalmente el substrato se conecta a la fuente. La fuente VGS puede ser positivo o negativo. Si es negativo, algunos de los electrones del área del canal serán repetidos y se creará una nueva región de agotamiento por debajo de la capa de óxido, que resulta en un canal efectivo más angosto y una alta resistencia al drenaje de fuente, RPS. Un MOSFET tipo enriquecimiento canal N no tiene canal físico, tal y como se puede observar. Si VGS es positivo, un voltaje inducido atraerá los electrones del substrato P y os acumulará en la superficie por debajo de la capa de óxido. Si VGS es mayor o igual a un valor conocido como voltaje umbral o VT, se acumulará un número suficiente de electrones para formar un canal virtual N y la fuente fluirá del drenaje a la fuente. Si se trata de un MOSFET tipo de enriquecimiento de canal P, las polaridades de BPS, IPS y VGS se invierten. Ahora, hablemos de sus características de régimen permanente. Los MOSFET son dispositivos controlados por voltaje, por lo que tienen una impedancia de entrada muy alta. La compuerta utiliza corriente de fuga muy pequeña, del orden de nanoamperes. La ganancia de corriente, que es la relación entre la corriente de drenaje ID y la corriente de entrada de la compuerta, IG, es típicamente del orden de 10. Sin embargo, la ganancia de corriente no es un parámetro de importancia. Ahora, pasemos a las características de condensación. Sin señal de compuerta, un MOSFET tipo enriquecimiento puede considerarse como diodos conectados espalda con espalda o con un transistor NPN. La estructura de la compuerta tiene capacitancias parásitas con la fuente CGS y con el drenaje SPD. El transistor NPN tiene una polarización inversa del drenaje a la fuente y ofrece una capacitancia CD. La siguiente figura nos muestra el circuito equivalente del transistor polar paralelo con MOSFET, como se puede ver aquí. Ahora, la región emisor de un transistor NPN se pone en corto cuando el circuito con el circuito en el chip, metalizando la terminal de fuente y la resistencia de ese emisor, debido a que la resistencia del material de las regiones N y P, RBE, es pequeña. Por lo tanto, un MOSFET se puede considerar como si tuviera un diodo interno, como se muestra. Una IGBT combina las ventajas de los BJT y de los MOSFET, además de que tienen una alta impedancia de entrada igual que los MOSFET y bajas pérdidas de conducción en estado activo, como los BJT. Como se acaba de mencionar, tienen que combinar las ventajas y no presenta ningún problema de ruptura secundaria como los BJT. Además de que, mediante el diseño y la estructura del chip, la resistencia equivalente al drenaje de la fuente RPS se controla para que él se comporte de una sección como la de una sección BJT. La sección transversal de silicio de IGBT aparece en la figura que les voy a mostrar a continuación y es idéntica a la de un MOSFET, excepto el sustrato P. Sin embargo, el rendimiento o comportamiento de IGBT es más cercano al de un BJT que al de un MOSFET.
Esto se debe al sustrato P, que es responsable de la inyección de portadores minoritarios de la región. Un IGBT es un dispositivo controlado por voltaje similar al de un MOSFET de potencia. Tiene menores pérdidas de conmutación y de conducción, y en tanto comparte muchas de las características atractivas de un MOSFET de potencia, como la facilidad de excitación de la compuerta, la corriente de pico, la capacidad de resistencia. Un IGBT es inherentemente más rápido que un MOSFET. Sin embargo, la velocidad de conmutación de los IGBTs se puede ver como es algo distinta. Las tres terminales son compuerta, conector y emisor. En vez de compuerta de drenaje y fuente de un MOSFET, los parámetros y sus símbolos son similares a los del MOSFET, excepto que en lo que los suscritos correspondientes a la fuente y a drenaje se modifican a emisor y conector respectivamente. La especificación de un corriente de una IGBT puede llegar hasta 400 amperes y 1200 volts, y la frecuencia de conmutación de hasta 20 kHz. Los IGBT están encontrando cada vez más usos en las aplicaciones de potencia como media, como son los propulsores de motores de corriente directa y corriente alterna, de alimentación, relevadores de estado sólido y contactores. Ahora, hablemos de las aplicaciones. Empecemos por la IGBT. Este dispositivo, como dices, generalmente se aplica para circuitos de potencia. Se aplica para la conmutación en sistemas de alta tensión. Sus varios usos se usan los variadores de frecuencia, así como las aplicaciones en máquinas eléctricas y convertidores de potencia, que nos acompañan cada día en todas partes, sin que seamos particularmente conscientes de eso. Sería el automóvil, el tren, el metro, el autobús, el avión, el barco, el ascensor, los electrodomésticos normales, la televisión, la domótica, sistemas de alimentación interrumpida, o SAI, en inglés UPS. Esto es importante notarlo, ya que a pesar de las múltiples aplicaciones que se tienen, podemos disfrutar de los que sí. ¿En dónde se utilizan los transistores BJT? Bueno, los BJT tienen muchas aplicaciones en el campo de la electrónica, pero comúnmente son utilizados como interruptores eléctricos, amplificadores de señales o como conmutadores de baja potencia. Como por ejemplo, se usan para controlar motores, accionar relevadores, producir sonidos de bocinas. Estos transistores son muy comunes y de uso general, los cuales pueden encontrarse en cualquiera de los aparatos de uso cotidiano, como radios, alarmas, automóviles, ordenadores, etc. Y ahora pasemos a los MOSFET. Los MOSFET de potencia son muy populares para las aplicaciones de baja tensión, baja potencia y conmutación resistiva en altas frecuencias, como fuentes de alimentación conmutadas, motores sin escobillas y aplicaciones como robótica, CNC y electrodomésticos. La mayoría de sistemas como lámparas, motores, drivers de estado sólido, electrodomésticos, etc. utilizan dispositivos de control, los cuales controlan el flujo de energía que se transfiere a la carga. Conclusión. Los semiconductores de potencia han tenido una gran utilidad en la actualidad. Son muy importantes para el uso diario. Entre las aplicaciones que se tienen, es importante mantener su uso y progresar en su tecnología para llevarnos aún más lejos. Gracias por su atención.